Hola alumnos, en esta clase vamos a tratar las variantes normales, ¿sí?, que se refieren a determinadas imágenes que nos vamos a encontrar en un estudio normal, en una tomografía de cráneo, por ejemplo, ¿sí? Variantes normales. Tras la evaluación de las partes blandas, es esencial examinar los espacios con líquido cefalorraquídeo interno y externo. La anchura de los ventrículos y del espacio subaranoideo superficial aumentan progresivamente con la edad. Estas variantes normales nosotros las podemos encontrar, ¿sí?, evaluando el espacio líquido cefalorraquídeo interno y externo. Quiere decir que nosotros tenemos que evaluar los espacios que se encuentran, ¿sí?, interno y externo. Pero estos espacios pueden aumentar a medida que aumenta la edad del paciente. En pacientes adultos, los surcos se amplían y el líquido cefalorraquídeo se hace visible entre el córtex y la calota. En esta imagen se visualiza la profundización de los surcos, ¿sí? Podemos visualizar esta profundización del cual se da en los pacientes ancianos, en los pacientes de mayor edad. Me refiero a pacientes ancianos. Un paciente con un cerebro de estas características, un paciente joven, estaríamos hablando de un cerebro patológico. Estas imágenes hipodensas que podemos visualizar aquí, y no en esta imagen, ya que es la ventana ósea, se refiere a un paciente de mayor edad, del cual podemos visualizar con el número 132, que se refiere al espacio subaranoideo, por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. Estos espacios se hace más visible entre el córtex y la calota, ¿sí? El córtex y la calota es el revestimiento superficial de los hemisferios cerebrales compuesto por la sustancia gris. Si nosotros tuviéramos que hablar de sustancia gris y sustancia blanca, nos referimos a esta imagen, ¿sí?, más hiperdensa respecto a esto, sería la sustancia gris, ¿sí? Sustancia gris. Y esta hipodensidad podría corresponder, o mejor dicho, corresponde a la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, este aumento de los espacios entre el córtex y la calota se refiere a todo el espacio que se encuentra delimitado entre el reborde de la calota y el revestimiento superficial del cerebro. O sea, en este espacio es el espacio que nosotros tenemos que evaluar del espacio líquido por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros estuviéramos viendo esta imagen, ¿sí?, en un paciente adulto, tendríamos que hablar de un paciente patológico. ¿Por qué? Porque esta imagen que nosotros estamos visualizando corresponde a una imagen pediátrica. Por eso mismo nosotros no observamos los surcos. En algunos pacientes, esta disminución fisiológica del volumen cortical resulta más obvia en el lóbulo frontal. Es a lo que nos referimos respecto a esto, ¿sí? Se ve
mucho más la profundización. Estas disminuciones, ¿sí?, en los pacientes no es una variante patológica. Por eso lo dejo bien en claro y tengan en cuenta que es muy importante a la hora de realizar, de programar o bien de planificar un estudio, saber o reconocer la edad del paciente y a su vez, por supuesto, la patología del mismo. Bueno, continuamos, ¿sí? Entonces dijimos que la disminución fisiológica del volumen cortical, ¿sí?, en el lóbulo frontal, ¿sí?, se da en los pacientes de mayor edad o pacientes ancianos. Es por esto que nosotros tenemos que denotar que esta involución de predominio frontal no debe confundirse con atrofia cerebral patológica. Antes de diagnosticar edema o atrofia cerebral, debe valorarse la edad del paciente. Antes de diagnosticar edema o atrofia cerebral, debe valorarse la edad del paciente. Si yo veo un paciente con este cerebro y un paciente con este cerebro, ¿sí?, si bien las dos son ilustraciones, se asemeja mucho a la imagen real. Nosotros podemos decir que este es un paciente anciano por esta atrofia y este un paciente pediátrico o de menor edad por el hecho de no contener tantos surcos, ¿sí? Pero a su vez, si yo tuviera esta tomografía en un paciente menor, en un paciente joven, ¿sí?, tendría que hablar de una atrofia patológica, ¿sí?, de una disminución de los espacios por razones de patología. Y en este caso, ¿sí?, en el caso de un cerebro sin surcos en un paciente anciano, en un paciente adulto, yo tendría que estar pensando en un edema, ¿sí?, en una compresión de todo el surco. El edema se refiere a la inflamación del cerebro. ¿Qué pasa? Al inflamarse esos cerebros, desaparecen los surcos porque esos surcos son rugosidades que se presentan en la forma del cerebro. En esta imagen vamos a demostrar otras de las variantes, ¿sí?, que corresponde a una, valga la redundancia, una variante normal que no podemos encontrar en la imagen, ¿sí? Una de las variantes se refiere a la fusión incompleta del septum pelúcido, ¿sí? El septum pelúcido es esta región en la cual se divide ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo, ¿sí? Por una variante anatómica, nosotros vamos a ver, en vez de tener un solo septum, vemos la bifurcación del septum pelúcido, ¿sí?, el cual es una variante anatómica que tiene un pequeño tabique que se pronuncia entre el foramen de Monro que comunican los ventrículos laterales con el cuarto ventrículo. Es una variante anatómica en la cual nosotros nos podemos encontrar en una determinada imagen, el cual lo podemos considerar como normal, ¿sí?, siempre y cuando estemos realizando un estudio con un diagnóstico presuntivo de un cerebro normal y no de un cerebro patológico, sino este tipo de variante no estarían hablando de un cerebro con algún tipo de variante patológico. Además de esta variante, ¿sí?, la del septum pelúcido, ¿sí?, la bifurcación del septum, ¿sí?, también podemos ver esta bifurcación a lo largo de los ventrículos, en tanto nosotros vemos esta bifurcación en los ventrículos laterales anteriores y también lo vamos a visualizar en los ventrículos laterales, ¿sí?,
posteriores, ¿sí? En las alas anteriores y posteriores. Y vamos a ver esta bifurcación, ¿sí? Que se continúa de lado a lado en todo el ventrículo lateral. En la región del núcleo caudado, ¿sí? Esta región, estos nombres que yo le voy determinando, señores alumnos, quiero que sepan que son a modo de comprensión de lo que nosotros tenemos que entender como una tomografía de cráneo normal. Muchas veces ustedes me preguntan que si es necesario saber cada región anatómica. Lo importante es saber que esto es una tomografía de cráneo en un corte axial, ¿sí? Con una determinada ventana. ¿Está? Tenemos que también conocer algunos parámetros anatómicos normales, como esto que le estoy mostrando, como esta hipodensidad que corresponde, y así ese es el conocimiento necesario que tienen que saber. No es necesario que ustedes sepan quién vive acá, quién vive acá, quién vive acá, pero determinadas imágenes que les llamen la atención. Esta hiperdensidad que corresponde, esta hiperdensidad que corresponde. Ustedes entonces pueden determinar que esto se trata de una región anatómica determinada, la glándula pineal, y no que es una imagen hemorrágica. Esas son las variantes con las cuales nosotros decimos variantes normales. Esto es lo que se llama una lectura sistemática de la imagen. Entonces nosotros vamos pasando imágenes, vamos viendo las imágenes y ya sabemos, esto no es hemorragia, es la glándula pineal, ¿sí? Esto no es un ACV isquémico, ¿sí? Corresponde al ventrículo lateral. Y así determinadas cosas que vamos a ir aprendiendo a lo largo del año. Bueno, continuamos, ¿sí? Hablamos del septum pelúcido, ¿sí? Después hablamos del núcleo caudado, ¿tá? En el cual se pueden observar. Por esta variante, nosotros podemos observar ambos foramen de Monro, ¿sí? Ambos foramen es el orificio, este orificio es el que comunica el tercer ventrículo, con los ventrículos laterales, ¿sí? De aquí nos comunicamos hacia atrás y de aquí nos comunicamos. Es el lugar por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí podemos ver la continuidad de esta variante anatómica respecto al septum pelúcido, aunque es de menor frecuencia encontrar este tipo de variante a esta altura, pero si estamos aprendiendo lo podemos encontrar a lo largo de nuestra carrera. Y bueno, lo otro que tenemos que saber, que no es algo patológico, es la visualización de los plexos coroideos dentro de los ventrículos laterales, ¿sí? Serían estas imágenes. Hiperdensa que no se corresponde a una hiperdensidad. Tenemos que saber que si yo veo esto, corresponde a los plexos coroideos y no a una imagen hemorrágica. A la hora de la evaluación, a la interpretación de la imagen, lo que tenemos que tener en cuenta, los efectos característicos del volumen parcial. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Volvemos a repetir, a determinadas imágenes que se puede considerar normal, ¿sí? En este caso al volumen parcial. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener dos elementos que me van a dar un determinado volumen. Por ejemplo, la parte ósea y la parte blandas, como por ejemplo en la región del peñasco, en la región de la órbita, donde yo voy a encontrar imágenes las cuales yo debo saber que son imágenes prestadas y no imágenes patológicas. Bueno, efecto característico del volumen parcial. Una de las reglas más importantes en la interpretación de las imágenes de tomografía computada es la de siempre comparar varios cortes adyacentes.
Muy bien. El efecto característico que nosotros nos podemos encontrar, y creo que ya lo hemos hablado, ¿sí? Se refiere, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Donde yo visualizo esta imagen hipodensa, ¿sí? En el hemisferio derecho del paciente y no así en el lado izquierdo. Si yo solamente observara esta imagen, podría hablar de una imagen patológica en este sector. Pero bueno, es aquí donde nosotros tenemos que considerar a la hora de interpretar esa imagen, ¿sí? Valorar los cortes adyacentes. Es decir, si yo voy un corte más abajo o un corte más arriba, voy a denotar que no era una imagen patológica, sino bien correspondía a la imagen del ventrículo lateral. En este caso, el ventrículo lateral derecho. ¿Sí? Entonces es importante, ¿verdad?, para no confundirse a la hora de interpretación de volúmenes. De interpretación de volumen me refiero a la interpretación de cada imagen, ¿sí? Entonces yo así puedo determinar si esto es una imagen patológica o no, subiendo o bajando las imágenes adyacentes. Es muy importante saber a la hora de realizar el estudio la edad del paciente y así variantes del paciente para saber si esto corresponde. Si nosotros no tenemos la edad del paciente, ¿qué puedo hacer? Comparo imágenes con una y otras antes o después, es decir, en forma caudal o craneal, para poder determinar si esta imagen es o no una imagen patológica. Si la cabeza se inclina durante la exploración, un ventrículo lateral puede aparecer en el plano de la imagen. En la imagen, cuando la ubicación de la cabeza no se encuentre alineado con las luces de la posición del gantry, el ventrículo lateral puede aparecer en el plano de la imagen, mientras que el ventrículo lateral aún se encuentra fuera de la imagen. Y es así que nosotros, por esto, podemos confundir, ¿sí?, a esa imagen, lo confundimos con un infarto, lo podemos confundir con un infarto cerebral, pero comparando los cortes adyacentes uno y otro, podemos saber que se trata del ventrículo lateral y no de un infarto cerebral. La correcta colocación del paciente, la correcta ubicación del paciente es importante para evitar confundirse en pacientes con ventilación mecánica o inconsciente. Puede ser necesaria una inmovilización adicional con cintas adecuadas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El efecto, a la hora de consideración de las imágenes, ¿sí?, en la interpretación de la imagen, la inspección de los tejidos blandos, ¿sí?, es el primer paso. Es decir, nosotros determinamos de hacer una tomografía y lo primero que observamos es las imágenes en partes blandas, ¿sí? Las contusiones con hematomas subcutáneos pueden indicar traumatismo craneal e inducir a una búsqueda cuidadosa de hematomas intracraneales. Una vez que nosotros sabemos o el estudio que realizamos es una tomografía computada de cráneo por diagnóstico de traumatismo, a su vez, si el primer paso es la visualización de las imágenes en tejidos blandos, el paso siguiente sería la búsqueda de imágenes o de trazos de fracturas con la ventana ósea, ¿sí? Para todo esto, para evitar el efecto de volumen parcial y demás características que son normales, es importante que el paciente se encuentre bien ubicado, ¿sí?,
y centrado con los láser del gantry, ¿sí? Esto es importante, ¿tá? Es muy importante, son determinaciones en las cuales nos ahorran estas malas interpretaciones de imágenes. Si nosotros tenemos un paciente bien colocado, por supuesto, que colabore, nosotros no vamos a tener la necesidad de ir comparando una y otra imagen. Bueno, muchas veces en los pacientes traumatizados nosotros tenemos que lograr que el paciente, o que el cráneo quede lo más centrado posible. Muchas veces la emergencia de la situación no permite que lo haga, que tenga un centrado, o muchas veces nosotros nos encontramos con un paciente politraumatizado, con pérdida de masa encefálica, y lo que hacen previo a la tomografía es vendarle, y nosotros no podemos tener los parámetros normales del paciente, es decir, su línea meatormitario, su línea media. Entonces lo que hacemos es ubicar la anatomía a estudiar dentro de los parámetros normales y así poder lograr. Pero para no confundirnos es que tenemos estos pasos que son los variantes normales que vamos a encontrar y los efectos característicos del volumen parcial. Muchas gracias.